usted viene a informar sobre la valoración del primer trimestre de los centros escolares. Hay una cuestión que usted no ha comentado y que es un tema que afecta a miles y miles de familias en Baleares y que creo que Vox está muy comprometido con esas miles y miles de familias, que es el problema de empezar otro curso escolar con una anomalía que solo se produce en determinadas regiones de España, en ninguna otra democracia occidental, que es la imposibilidad de escolarizar a un niño en su lengua materna si esta es la lengua castellana o española oficial del Estado y cooficial de Baleares. Este es un tema que a nosotros nos preocupa, al igual que a miles de familias. Ya sé que les gusta este tema y por eso voy a centrar mi intervención en el tema del catalán, porque usted sabrá, señor conseller, que se impone el catalán en Baleares. Se practica la inmersión obligatoria en catalán. Y esto es rechazable no solo por la carga ideológica que ello conlleva, sino porque los padres además no tienen posibilidad de escaparse de esa carga ideológica. A los padres no les hace tanta gracia como les hace a usted. Usted recibe quejas de familias y usted sabrá que lo que está pasando es que tienen que escolarizar a un niño en un sistema público educativo que es exclusivamente en catalán y muchas de ellas con adoctrinamiento incluido. Como ya es un claro indicio de adoctrinamiento, que haya docentes que se nieguen a hablar en español con los padres si sus hijos están presentes para que no vean que el profesor es bilingüe. Usted recordará, ahora que hablamos del primer trimestre, que el 17 de septiembre de este 2020 un profesor del Instituto de San Agustín de Ibiza denunció al equipo directivo del centro y textualmente dijo: «Me exigían hablar en catalán con profesores, alumnos y padres. Me dijeron, el catalán está por encima de tus derechos individuales». Eso es algo grave que se produzca en un sistema educativo. Basta con asomarse a algún proyecto educativo de algunos centros donde exactamente se indica: el colegio tiene como lengua de identidad la catalana y las costumbres, historia y cultura de los países catalanes. Y esto lo dicen proyectos educativos de los centros educativos. Y los padres no tendrán más remedio que escolarizar a sus hijos en este tipo de centros. Porque en Baleares tampoco tenemos libre elección de centro. Se ha iniciado otro curso sin libre elección de centro. Y cuando no hay libre elección de centro educativo, pues esta educación es monolítica, única y excluyente. Y ese adoctrinamiento es inevitable y total. Evidentemente, señor conseller, hay una evidencia y una realidad en Baleares, y es que no hay libertad de enseñanza. No se respetan los derechos y libertades de padres y alumnos, empezando por el de la libertad lingüística. Nuestro sistema educativo obliga a las familias a aceptar sí o sí un proyecto lingüístico con inmersión lingüística en catalán. Y esa es la condición sine qua non para poder matricularse en Baleares. Y precisamente, ya se lo he repetido en más de una ocasión, las más afectadas son las familias con menos recursos, que están sosteniendo con sus impuestos una educación pública fracasada, y ahí están los datos, no solo en cuanto a fracaso, sino también en cuanto a abandono escolar, y la única solución que tienen estas familias para ofrecerles algo mejor a sus hijos, o para hacer uso del derecho que les asiste de escolarizar a sus hijos en español, si esta es su lengua materna, es la de llevarlas a un colegio privado. Evidentemente, si no se las pueden costear, pues esos niños tienen que pasar por el tubo del catalanismo. Mire, señor Marc, también se lo he dicho más de una ocasión y se lo repetiré durante toda la legislatura. Han convertido la lengua catalana en el instrumento del adoctrinamiento pancatalanista. Sin imposición del catalán no existirían esas denuncias que ustedes reciben y que se han presentado no solo en su legislatura, ni en esta actual ni en la anterior, sino durante los últimos 25 años. Con la imposición del catalán, señor Marc, lejos ha quedado eso que recoge la Constitución cuando se refiere a la libertad de enseñanza y a la no discriminación por razón de lengua. Educando a los niños en catalán, por supuesto, es mucho más fácil suministrar contenidos adaptados a los intereses políticos que desde su consejería
se defienden, como es ese separatismo pancatalanista, que además no lo ocultan. Ahí tienen a los cargos a la Secretaría Autonómica de Educación y otros asesores que abiertamente son separatistas de esa entelequia de los países catalanes. Eso es un proceso de ingeniería social que ustedes llevan a cabo con efectos devastadores en la educación. Y es devastador no solo para las libertades, sino también para nuestra identidad y cultura insular, que son absolutamente falseadas constantemente. Se acordará también el 28 de septiembre de ese cartel de otro instituto de Ibiza, donde salía Capa la Independencia, y estaba allí puesto y colgado dentro de los pasillos del centro educativo. Era de la organización separatista ANC, esa que defienden también los cargos de su consellería. Hay infinidad de casos de adoctrinamiento en la escuela. Se han producido en este primer trimestre, se siguen produciendo en el actual trimestre y mientras sigan ustedes se seguirán produciendo. No solo en los espacios de la educación, sino también en los propios libros de texto, de esos de geografía, de historia y de literatura, donde se dice, por ejemplo, que Mallorca fue repoblada exclusivamente por catalanes, esos que hablan de coronas catalano-aragonesas que nunca han existido, o incluso ocultando los símbolos que nos identifican con la historia de España, que esta sí es la nuestra desde hace siglos. Se habla de esos delirantes países catalanes, se infunde el derecho de autodeterminación como si fuera algo evidente y, por supuesto, el español es una lengua ajena. Usted sabrá también que se dice habitualmente, y seguro que si consulta cualquier libro le dirán que Cataluña fue un reino y que precisamente el reino de Mallorca pues prácticamente ha desaparecido, cuando Cataluña no fue más que un condado, como usted sabe perfectamente. Como le decía, el adoctrinamiento que se sigue sufriendo en la escuela balear contraviene no solo la historia, sino también la Constitución. Nos han despojado del derecho a una educación de calidad en nuestras dos lenguas, porque tenemos dos lenguas, y nos han impuesto un pensamiento único que no se puede criticar o denunciar sin recibir toda clase de insultos o amenazas. Usted sabrá que la desesperación de las familias ya alcanza su cenit cuando, habiendo presentado esas quejas, no hay respuesta de la Consejería de Educación. Y es que ustedes no responden nunca, ni aunque se publiquen en los medios de comunicación locales, en medios de publicación nacionales, incluso dicen que eso no existe, no ha existido, nunca ha habido ese adoctrinamiento, incluso el jefe de Inspección Educativa ha venido aquí a esta casa a decir que no hay adoctrinamiento, da igual que hayan carteles colgados, da igual que profesores participen en actos políticos en defensa de golpistas. Hoy deben estar de luto porque se ha votado en Europa, por cierto, en contra de la inmunidad del golpista Puigdemont. Supongo que habrá una manifestación también de duelo por eso en algunos centros educativos, pero ustedes no, eso no existe, no pasa nada. Mire, señor Marc, yo creo que educando en el odio a España, a nuestras libertades, a nuestros derechos, se contraviene el pilar de la convivencia de nuestros hijos, que nuestros hijos deben convivir en democracia y en libertad. Y usted es el responsable máximo de este despropósito. Por eso yo le pido también que dé explicaciones al respecto, porque afecta a miles de familias en Baleares.